La choza escocesa temblaba bajo el viento gélido de 1848. Andrew Carnegie, de 13 años, apretaba entre sus manos el único tesoro de la familia, los tickets de embarque hacia América. Su madre, Margaret, había vendido hasta los últimos muebles para comprarlos. En Estados Unidos no seremos pobres, le susurró mientras el barco partía. Lo que ninguno imaginaba era que ese niño descalzo que miraba por última vez su Dunfermline natal, se convertiría en el hombre que literalmente construiría el esqueleto de acero de los Estados Unidos, forjando no solo rieles sino el destino de una nación entera. La pobreza en Escocia era tan extrema que los niños de 8 años morían en minas de carbón. El padre de Andrew, William, era tejedor manual cuya profesión quedó obsoleta por las máquinas industriales. La familia sobrevivía porque Margaret, su madre férrea, reparaba zapatos día y noche. Esta infancia marcada por la humillación económica forjaría en Carnegie una obsesión dual, escapar de la pobreza a cualquier costo, pero también, recordaría décadas después, que ningún niño debería pasar lo que yo pasé. Una contradicción que definiría su vida. Pittsburgh en 1848 era el infierno industrial perfecto, cielos ennegrecidos por el hollín de fundiciones, calles sin pavimentar y salarios de hambre. Los Carnegie llegaron a una habitación alquilada donde los 6 miembros de la familia dormían en un solo cuarto. A las 2 semanas, Andrew conseguía su primer trabajo, bobbin boy en una fábrica textil, trabajando 12 horas diarias por $1.20 semanales. Su labor era agotadora, reemplazar lanzaderas en telares industriales, donde los dedos de niños menos ágiles ya habían sido amputados por las máquinas. Pero Carnegie poseía un arma secreta, la educación autodidacta. Gracias a las lecciones de su tío George Lauder, sabía que el conocimiento era su escalera de escape. Cada noche, exhausto, caminaba kilómetros hasta la biblioteca privada del coronel James Anderson, que abría sus estantes a jóvenes trabajadores. Allí devoraba historia, economía y biografías de grandes hombres. Una noche, juró sobre un libro: si alguna vez tengo dinero, haré que ningún joven como yo tenga que pedir permiso para educarse. Este juramento infantil marcaría su destino filantrópico. El punto de inflexión llegó en 1850. Carnegie, ahora de 15 años, consiguió trabajo como mensajero telegráfico. Mientras otros entregaban mensajes mecánicamente, él memorizaba rostros, nombres y negocios de cada destinatario. Aprendió a descifrar mensajes por el sonido del telégrafo antes de que fueran transcritos. Pero su golpe maestro fue frecuentar el teatro donde entregaba mensajes nocturnos, se colaba en funciones de Shakespeare, educando su dicción y modales hasta transformar su tosco acento escocés en el habla pulida de la clase educada. La obsesión por los detalles perfeccionistas llamó la atención de Thomas A. Scott, superintendent del Pennsylvania Railroad. En 1853, Scott contrató al joven de 18 años como su secretario personal y telegrafista. El salto fue astronómico, de $20 a $35 mensuales. Pero más valioso fue el conocimiento interno que ganó. Scott le mostró cómo las grandes fortunas no se hacían con salarios, sino con inversiones estratégicas usando información privilegiada. La primera lección llegó cuando Scott le ofreció participar en Adams Express Company. Y justo cuando Carnegie alcanzaba seguridad financiera, cometió un acto que parecería locura: hipotecó la casa familiar para invertir $217.50 en Woodruff Sleeping Cars. Su madre aterrorizada le suplicó que no arriesgaran su único refugio. Pero Andrew había descubierto el secreto fundamental del capitalismo: el primer deber del hombre es colocar su capital donde genere más capital. Esta audaz jugada no solo multiplicó su inversión por 10, sino que reveló el patrón que usaría para dominar la industria del acero. Bajo la tutela de Scott, Carnegie aprendió el arte del capitalismo relacional. A los 24 años era superintendent del Pennsylvania Railroad, ganando $1,500 anuales, equivalente a $45,000 actuales. Pero su genio fue reinvertir cada dólago en negocios conexos, fabricantes de rieles, puentes, locomotoras. Cuando la guerra civil estalló en 1861, Carnegie fue asignado a organizar el transporte militar. Desde esta posición privilegiada, identificó la industria del futuro: el hierro para vías férreas, cañones y blindajes. En 1865, con 30 años, Carnegie tomó la decisión más arriesgada de su vida: renunciar a su lucrativo cargo estable para dedicarse completamente a la construcción de puentes de hierro. Fundó Union Iron Works y Keystone Bridge Company. Su visión era reemplazar los peligrosos puentes de madera que colapsaban regularmente. El proyecto épico, Elliot's Bridge sobre el Mississippi, el primer puente importante de acero de América. Los ingenieros decían que era imposible. Carnegie invirtió hasta su último dólar. Mientras construía puentes, Carnegie vislumbró la próxima revolución: el acero Bessemer.
Este proceso convertía hierro en acero a gran escala, reduciendo costos en un 90%. En 1872, viajó a Inglaterra y witnessó el milagro metalúrgico. De regreso, declaró a sus socios: "El día del hierro ha terminado. El futuro es del acero". Invirtió todo en construir Edgar Thomson Steel Works, nombrada en honor al presidente del Pennsylvania Railroad, un guiño maestro a sus conexiones ferroviarias que garantizarían clientes inmediatos. La fábrica de Carnegie revolucionó la producción mediante la integración vertical. Poseía minas de hierro en Minnesota, flotas de barcos en los Grandes Lagos, ferrocarriles dedicados y hornos de coque. Controlaba cada eslabón de la cadena, eliminando intermediarios. Su obsesión por los costos era legendaria. Instaló balanzas para pesar hasta la escoria desechada, calculando pérdidas al centavo. Donde otros veían desperdicio, él veía ineficiencia monetaria. En 1883, Carnegie adquirió Homestead Steel Works, la planta más avanzada de América. Pero su gestión chocó con los sindicatos. En 1892, estalló la huelga de Homestead. Trabajadores tomaron la fábrica, Pinkertons fueron contratados, hubo muertos. Aunque Carnegie estaba en Escocia, su reputación quedó manchada por la violencia. Esta contradicción lo atormentaría: el progresista que creía en los derechos laborales versus el capitalista que priorizaba la eficiencia sobre todo. Para 1900, Carnegie Steel producía más acero que toda Gran Bretaña. Su fortuna superaba los 400 millones de pesos, equivalentes a 400.000 millones de pesos hoy. Pero a los 65 años, comenzó a contemplar su mortalidad y su frase más célebre: "El hombre que muere rico, muere en desgracia". Decidió vender su imperio. En 1901, negoció con J.P. Morgan en lo que sería el mayor trato empresarial de la era, 480 millones de pesos por Carnegie Steel, la base de U.S. Steel. La transacción fue legendaria. Morgan dijo: "M.R. Carnegie, debo felicitarlo por ser el hombre más rico del mundo". Carnegie replicó: "Debería haber pedido 100 millones de pesos más". Morgan respondió: "Si lo hubiera hecho, se los habría pagado". Al firmar, Carnegie preguntó: "¿Dónde pongo mi nombre?", sobre documentos que creaban la primera corporación billonaria del mundo. En ese momento, su pensamiento ya no era de negocio, sino de filantropía. Carnegie dedicó sus últimos 18 años a dar a Way el 90% de su fortuna con precisión empresarial. No donaba por caridad, sino por deber social. Su Evangelio de la Riqueza argumentaba que los ricos son meros administradores del capital social. Fundó 2.509 bibliotecas Carnegie Worldwide, cumpliendo su promesa infantil. Creó el Carnegie Institute of Technology, Carnegie Endowment for International Peace, y donó órganos a miles de iglesias. Su enfoque filantrópico era revolucionario: no des pescado, enseña a pescar, pero provee el estanque. Donó 10 millones de pesos para fundar la Universidad Carnegie Mellon, 125 millones de pesos al Carnegie Institute of Washington. Pero su obra maestra fue el Palacio de la Paz en La Haya, simbolizando su creencia de que la paz mundial era el mejor dividendo social. En total, donó 350 millones de pesos, equivalentes a 75.000 millones de pesos hoy. El legado de Carnegie es una paradoja perfecta: el capitalista despiadado que creó el modelo empresarial más agresivo de su era, versus el filántropo visionario que donó más que cualquier persona en la historia hasta entonces. Demostró que la misma determinación que construye imperios puede transformarse en motor de progreso social. Su vida prueba que el capitalismo, en sus manos más hábiles, podía ser tanto destructor como creador. Las lecciones Carnegie son inmortales: reinvertir obsesivamente, controlar toda la cadena de valor, transformar crisis en oportunidades y, finalmente, devolver a la sociedad lo que ella te permitió ganar. Su viaje de la pobreza absoluta a la riqueza absoluta sigue siendo el sueño americano definitivo, pero su segunda transformación de magnate a filántropo es quizás su enseñanza más perdurable. Hoy, cuando pasas frente a una biblioteca Carnegie o estudias en una de sus universidades, witnessa su filosofía en acción: que el conocimiento debe ser accesible para todos, como lo fue para él en aquella pequeña biblioteca de Pittsburgh. Que la riqueza extrema conlleva responsabilidad extrema. Que la verdadera inmortalidad no está en los monumentos de acero, sino en las mentes que educas. ¿Fue Carnegie un héroe o un villano? La respuesta yace en su propia contradicción: el hombre que aplastó sindicatos en Homestead, pero donó fortunas para educación obrera. El capitalista que dijo competir hasta destruir, pero también el que muere rico muere en desgracia. Como todos los grandes personajes históricos, era un mosaico de claroscuros que reflejaban las contradicciones de la revolución industrial misma. Si Rockefeller representaba el monopolio perfecto, Carnegie encarnaba la eficiencia perfecta. Donde Rockefeller controlaba mercados, Carnegie controlaba costos.
Donde Vanderbilt dominaba transporte, Carnegie dominaba materiales. Juntos escribieron las reglas del capitalismo industrial moderno, creando tanto progreso como desigualdad, tanto innovación como explotación. En sus últimos años, Carnegie se convirtió en pacifista activo, financiando organizaciones internacionales para prevenir guerras. Ironías del destino. El hombre que hizo fortuna abasteciendo al ejército ahora donaba millones para abolir los conflictos. Donó su mansión en Nueva York para que fuera la sede de las Naciones Unidas, cerrando el círculo de inmigrante pobre a benefactor global. Al morir en 1919, Carnegie había donado el equivalente al 90% de su fortuna, quedándose con solo 25 millones de pesos para su familia. Su hija Margaret recibió 20 millones de pesos, su esposa Louise 5 millones de pesos, sumas colosales pero minúsculas comparadas con lo donado. Demostró con acciones su propia filosofía, que la herencia familiar debe ser moderada, porque las grandes fortunas pertenecen a la sociedad. Hoy, la fortuna Carnegie como familia ha desaparecido diluida, pero su impacto perdura en cada biblioteca, universidad y organización de paz que fundó. Mientras otras dinastías acumularon riqueza por generaciones, él invirtió su capital en capital social. Probar que el dinero bien donado puede rendir más beneficios para la humanidad que acumulado en cuentas bancarias. La próxima vez que veas un rascacielos de acero, recuerda, Carnegie hizo posible la arquitectura moderna. Cuando visites una biblioteca pública, recuerda, Carnegie creó el sistema de bibliotecas gratuitas. Cuando estudies en una universidad tecnológica, recuerda, Carnegie democratizó la educación profesional. Su legado literalmente construyó el mundo moderno. Si esta historia te ha inspirado a repensar tu relación con el dinero y el éxito, entonces hemos cumplido nuestro objetivo en Historias Financieras Anton. Porque la vida de Carnegie no es solo biografía, es un manual vivo sobre cómo construir, multiplicar y finalmente trascender a través del capital. En nuestro canal, desenterramos estas lecciones atemporales para que apliques hoy los principios que construyeron imperios ayer. Cada semana exploramos otro titán financiero, desde los Vanderbilt hasta los Buffett, siempre con el mismo rigor histórico y enfoque práctico que acabas de vitnizar. Tu viaje hacia la maestría financiera merece la mejor guía. Suscríbete ahora y únete a miles de visionarios que están descifrando el código del éxito económico a través de las lecciones probadas por el tiempo. Porque como demostró Carnegie, la educación financiera es el cimiento sobre el cual se construyen todos los grandes logros. No dejes que esta oportunidad pase como casi pasa Carnegie con el acero Bessemer. Activa la campanita para nuestro próximo episodio, JP Morgan, el hombre que rescató a Estados Unidos, donde revelaremos cómo un solo banquero detuvo 2 crisis financieras globales y creó el sistema bancario moderno. Si llegaste hasta aquí, el legado de Carnegie ya resonó en ti. Ahora es tu momento de acción. Suscríbete, dale like si crees que la riqueza conlleva responsabilidad social, y comparte este video con alguien que necesita escuchar que de la pobreza más extrema pueden hacer los cambios más monumentales. Déjanos en comentarios. ¿Donarías el 90% de tu fortuna como Carnegie? Tu opinión construye nuestra comunidad. Que la historia te guíe hacia tu libertad financiera.